¿Por qué los cristianos ortodoxos no rezan con sus propias palabras? Una de las quejas que suelen tener las personas que no asisten a la iglesia o que están alejadas del cristianismo contra la iglesia ortodoxa es la falta de comprensión del servicio en general y de algunas oraciones en particular. A menudo escuchamos preguntas como, ¿por qué no puedo orar con mis propias palabras, sino que tengo que hacerlo a través de los textos de otras personas? Parece una pregunta simple que el clero responde de manera sencilla y clara, pero detrás de esta perplejidad de los forasteros se esconde un problema complejo. Los miembros mundanos de la sociedad moderna están muy alejados de la vida ritual y litúrgica tradicional de la Iglesia cristiana. El hecho es que la oración en particular y los servicios de la Iglesia en general son el resultado del desarrollo milenario de la vida ceremonial de la Iglesia cristiana. Cuando nos dirigimos a Dios en oración, nos referimos a un Dios específico, una persona, nuestro Señor Jesucristo del relato evangélico inspirado divinamente. Nuestra oración o culto público reflejan varios aspectos del relato del Nuevo Testamento o de la historia cristiana. No es un Dios abstracto de la filosofía, que está lejos de la existencia histórica y de las preocupaciones humanas, sino una personalidad concreta del Evangelio. Además, la oración presupone muchas funciones y propósitos. Es unidad con Dios, el antiguo significado del término, religión, comunicación con nuestros parientes difuntos, acción de gracias al Señor o alabanza, hacer peticiones o incluso lamentarse ante Él, como Job en el Antiguo Testamento, y así sucesivamente. Por lo tanto, una simple oración privada, y más aún un servicio común, tiene tanto una estructura formal compleja como un contenido multifacético. Las oraciones, cantos, acciones rituales y tradiciones piadosas que conocemos de los servicios fueron creados a lo largo de muchos siglos y fueron el fruto de las almas piadosas de los padres y maestros cristianos de la Iglesia. Y cuando una persona descontenta en la calle rechaza la tradición cristiana, es decir, la santa tradición, ignorando los himnos y textos sagrados impregnados de oración, no solo coquetea con la interpretación vulgar del protestantismo. Cierto, las denominaciones protestantes también tienen sus propias tradiciones, oraciones y autoridades espirituales, simplemente son muy diferentes de las ortodoxas, de la santa tradición, sino que se aísla por completo de la vida religiosa. Cuando alguien afirma que orará exclusivamente con sus propias palabras, esto implica que su oración será solo suplicatoria, y su imagen de Dios será extremadamente difusa, amorfa, abstracta e impersonal. La oración en propias palabras nunca ha sido rechazada por la Iglesia y no podría haber sido rechazada, porque las oraciones mismas fueron escritas por personalidades individuales, los padres y maestros de la Iglesia. El Padre Nuestro es el modelo de tal oración, que el propio Señor compuso para sus discípulos. Sin embargo, la oración en tus propias palabras requiere una seria experiencia espiritual, competencia teológica y sinceridad emocional. Solo entonces será verdaderamente consciente, auténtica y litúrgica. Hay, por supuesto, varias excepciones. Cuando un cristiano es superado por la adversidad y las tentaciones, la oración aparece como un grito penitente o una súplica de rescate, donde hay pocas palabras, solo un llamado sincero a la misericordia de Dios. De hecho, en momentos de estrés y grandes pérdidas no se necesitan muchas palabras. Pero ahora estamos hablando de la oración diaria, de un giro diario hacia Dios, y, como ya se ha señalado, aquí hay otras leyes. Todos los cristianos en la Iglesia pasan por las mismas etapas de crecimiento. Algunos tienen más éxito en esto, otros menos. Sin embargo, como se dice, las reglas son las mismas en todas partes. Solo un cristiano que se ha dirigido al Señor con la ayuda de varias oraciones, himnos y canciones espirituales que han sido santificadas durante siglos, puede tener la experiencia espiritual adecuada para hacer apelaciones personales en oración a nuestro Señor Jesucristo. Es un signo de crecimiento espiritual y de fe consciente. Escrito del sacerdote Anthony Ruseikevich.